Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy con el episodio número 61. Tenemos como título Una relación de amor que perdure para siempre. En una de sus últimas canciones, Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo la siguiente pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Pese al hecho de que había logrado amasar una fortuna enorme y atraído a miles de seguidores, Freddie Mercury admitió en una entrevista poco antes de morir en 1991 que estaba desesperadamente solo. Dijo: puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos: una relación de amor que perdure para siempre. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera, y fuimos creados para ella. Sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. La relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana y en ella encontramos aquello para lo que vivimos. ¿Cómo podemos tener una relación con el Creador del universo? ¿De qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios en la práctica? ¿Cuál es la base de esta relación? Bueno, ahora acompáñenme a Salmos capítulo 28, versículo del 1 al 9. Recordemos que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Salmo de David. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrestes junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que en sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Bueno, ahora vamos al punto número 1, que se titula Desarrolla un patrón de oración. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él. No hay un modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes. A veces resulta de ayuda seguir un patrón, como por ejemplo el Padre Nuestro. Otro modelo que me resulta de utilidad es utilizar la mnemotécnica con la palabra inglesa ACTS, en español, hechos. Estos son elementos que suelen hallarse en las oraciones que vemos en la Biblia. El contexto de este salmo es el temor, posiblemente el miedo a una muerte prematura. Tal vez David se enfrentaba a una enfermedad o a una profunda desesperación. Temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos. Su oración a Dios incluye lo siguiente. Punto A. Señor, te adoro. Bendito sea el Señor. Aún en medio de una situación difícil, David decide alabar a Dios. Independientemente de las circunstancias, alaba a Dios por quien es Él y qué ha hecho. Vemos otro ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento cuando la gente adoraba a Jesús. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos 11, capítulo 11, versículo del 9 al 10. Pasamos al punto C. Yo confieso. Oye mi voz suplicante. Pide el perdón de Dios por las cosas malas que hayas hecho.
Este también es un momento para perdonar a otros que tal vez necesiten de tu perdón. Como Jesús dice en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, y cuando estén orando, si sienten algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esto lo encontramos también en Marcos, capítulo 11, versículo 25. Pasamos al punto T, que dice, te daré mi gratitud. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Agradece a Dios por la salud, la familia, los amigos y todo lo demás. El valor de la acción de gracias también puede verse en la lectura del Antiguo Testamento. Pasamos al punto S. Oye mi súplica. Cuando a ti acudo en busca de ayuda, ora por ti, por tus amigos y por otras personas. Es interesante leer que David expresa esta frase, cuando tiendo los brazos. Pareciera ser casi un sinónimo de la oración, las manos tendidas o levantadas en adoración. No son un concepto moderno, se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Bueno, acá podemos ver que el Señor nos manda a perdonar. Y miren que perdonar, más que beneficiar a otra persona que tal vez en muchas ocasiones espera nuestra aprobación de perdón, el Señor nos manda esto porque si nosotros no perdonamos, nuestro corazón se endurece y eso crea una raíz de amargura que efectivamente su palabra dice que nos hace perder la salvación. Él también nos manda a orar, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia, por amigos y por personas. Y pues esto es muy importante porque a veces minimizamos mucho lo que es la oración, ¿no? Eso me pasa a mí, por ejemplo. Yo a veces, ¿no? A veces, o bueno, antes, no a veces, antes, desvalorizaba mucho la oración porque, no sé, tenía un concepto distinto del que ahorita tengo. Y pues cuando realmente la oración es tan importante, es más importante porque es nuestra comunicación con Dios. Y sin oración, díganme, ¿cómo uno puede hablar con Dios? Eso sería ilógico. Y bueno, acompáñenme a orar. Entonces decimos, Señor, te adoro, te alabo hoy. Alabado sea el Señor. Amado Dios, hoy te confieso, Señor, que soy un pecador, una pecadora, Señor, que te he fallado. Pero por favor, hoy, Señor, te suplico que escuches mi clamor, Señor, que escuches mi clamor por misericordia, perdona mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, amado Dios. Gracias, Señor, porque escuchas mi clamor, escuchas mis súplicas, Señor. Y sé, Señor, que sabes quién soy yo, que aunque el mundo es tan grande, Señor, para mí, para ti es más pequeño que ni siquiera llena la palma de tu mano, amado Cristo. Gracias, Señor, porque me escuchas, porque me tienes en cuenta, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Hoy clamo a ti por ayuda, Señor, para que me ayudes, Señor, a afrontar y poder salir de ciertos pecados que tú y yo conocemos, Señor, específicos. Amado Dios, te pido que me ayudes, Señor, que me rescates, Señor, porque solo tú conoces lo que pienso y lo que siento, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora me van a acompañar al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 25. Bueno, este capítulo se titula como la entrada triunfal de Jesús. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania. En el monte de los olivos, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Entonces los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí.
Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían sus ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba: «¡Alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto». Así que llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Jesús maldice la higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: «Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto». Y los discípulos lo oyeron. Jesús despeja el templo. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Colocó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: «Las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones». Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pero recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes le pueden decir a esas montañas: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados». Wow, increíble, ¿no? ¿Y cuántas veces yo personalmente me he cuestionado de que si el Señor de verdad nos manda a perdonar? Porque a veces nos cuesta tanto perdonar, porque hemos sido heridos en gran manera, porque hay heridas que no hemos permitido que el Señor sane, que no hemos permitido que el Señor sane nuestro corazón, porque estoy totalmente segura, amados, que el Señor no tiene malas intenciones con nosotros. Quiere sanar toda herida, cortar toda maldición y cerrar toda puerta, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de dejarlo entrar. Bueno, pasamos al siguiente punto, que se titula Ora con fe. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por la fe. No podemos ganarnos el derecho de tener una relación con Dios. Es un don que recibimos por fe. En este pasaje vemos la importancia que Jesús le da a la fe. Dijo: tengan en fe en Dios. Dice que por fe pueden mover montañas si crees sin dudar en tu corazón. La relación de Jesús con Dios, particularmente mediante la oración, está en el núcleo de cada uno de los acontecimientos que leemos hoy. Cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora, clama, Hosana, que originalmente era tanto un clamor de felicidad como de petición de auxilio, y significa: te pedimos que nos salves o sálvanos ahora. Al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas movido por su celo por la pureza de la casa de Dios y dice: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El pasaje concluye con la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo en la oración y en tu relación con Dios.
Señala, y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús dice que no debemos retener algo contra alguien. No hay límites para el perdón. La falta de perdón destruye relaciones. El perdón suele exigir valentía, pero al decidir perdonar podemos ver cómo se restauran las relaciones y se experimenta gran gozo. Se ha dicho que el primero en disculparse es más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Entrelazado en esos acontecimientos, Jesús demuestra el poder de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente, enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto en nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Jesús le dijo, nadie vuelva jamás a comer de ti. Me encanta la forma en la que Joyce Meyer aplica esta parábola. Si nuestra vida gira en torno a la iglesia, pero no tenemos fruto, no estamos viviendo nuestra fe. Podemos leer nuestra Biblia, escuchar mensajes cristianos y asistir a reuniones de oración. Pero si no tenemos un tiempo para ayudar a otras personas ni mostrar amabilidad, no somos la higuera. Somos como la higuera, con hojas sin fruto. Tenemos hojas, también debemos tener fruto. O sea, si tenemos hojas, también debemos tener fruto. No tenemos que ser un palo seco que no da fruto, porque el Señor nos ha dado los frutos de su Espíritu. Jesús utiliza una hipérbole para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios a dar respuesta a la fe de sus hijos. En la literatura rabínica, monte suele usarse de modo figurado para denotar un obstáculo. Jesús parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo que obtendrán. Señor, muéstrame si hay alguien a quien debo perdonar hoy. Ayúdame a perdonar. Gracias por tu maravillosa promesa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Señor, hoy te pido que en mí incremente la fe, Señor. Que no dude más de tu poder, Señor. Que hoy, Señor, me rindo ante ti, amado Padre, amado Dios, para entregarte toda mi situación, Señor, toda mi vida, amado Padre, todo aquello que tú conoces, toda situación. Y en estos momentos, Señor, decido creer en ti, decido creer en tu amor, Señor, y decido creer de que tú lo volverás a hacer, Señor, porque tú eres un Dios de maravillas, Señor, un Dios que hace posible todo lo imposible humanamente hablando, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, amado Padre. Bueno, pasamos a leer Levítico, capítulo 17, versículo 11, el 8 y versículo 36. Esto se titula Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de paz. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrenda de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparado sin levadura. Panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse el día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado.
pues para entonces la carne estará contaminada si la comes. Serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Prohibición acerca de la sangre y de la grasa. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes. Aunque puede usarse como cualquier otro propósito, cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Porción para los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presentes una ofrenda de paz al Señor. Lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran su ofrenda al Señor en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. Ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto a sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso una túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés le puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera. En la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos.
Luego derramó un poco de aceite de unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo lo untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor y tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó al otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó en la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar. Encima de la ofrenda quemada, esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta es la porción que les pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y sus hijos: hiervan el resto de la carne de la ofrenda a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche, durante 7 días, y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés.
Bueno, y con todo esto pasamos al tercer punto de este devocional de hoy, que se titula Acércate a Dios por medio de Jesús. La forma de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse de forma directa con Él. Tenían que acceder a través de un sacerdote y en particular necesitaban un sumo sacerdote. En este pasaje vemos cómo Aarón fue ungido para esta tarea. Moisés, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aarón fue un anticipo de Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido. El sacerdocio de Aarón era falible. Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como los del pueblo. Jesús es el gran sumo sacerdote. A través de Jesús puedes relacionarte con Dios confiadamente y tener una relación directa con Él. Como señala el escritor de Hebreos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. En efecto, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, estás en una mejor posición que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por medio del arrepentimiento y el perdón, tu relación con Dios es transformada por completo y puedes acceder de forma directa a su presencia, tal como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ingresaban al tabernáculo de reunión. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Bueno, te invito ahora a que oremos. Señor, gracias porque por medio de Jesús puedo acercarme al trono de la gracia, confiadamente y recibir misericordia y auxilio. Amado Dios, hoy pido tu misericordia y gracia en todo lo que haga y diga. Ayúdame a permanecer acerca de ti y caminar en una relación de amor. Gracias, Señor, por tu amor, porque para que contigo perdure para siempre, Señor, que no me aparte de tu camino, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, por ser tan bueno conmigo a pesar de que no lo merezco. Gracias, Señor, por hablarme el día de hoy. Gracias, Padre, por darme las instrucciones previas para este nuevo día que me regalas. Gracias, Padre, porque sé que muchas personas hoy no fue la oportunidad de ellos, Señor, de despertarse. Pero hoy, Señor, te agradezco por tu misericordia, porque hoy me levanté, Señor, y estoy dispuesto o dispuesta a hacer todo lo que tú me impongas. Bueno, vamos ahora a ver qué es lo que dice la pastora Pipa. La pastora Pipa comenta: Salmo capítulo 28, versículo del 6 al 9. Me encanta la combinación de Dios siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo y a la vez nuestro amoroso pastor que nos guiará por siempre. Bueno, mis amados, de este devocional yo podría decir que su misericordia, su amor, su bondad, su compasión y su perdón es todo aquello que nos tiene acá. Por su misericordia estamos acá, por su misericordia somos perdonados. Él lo hizo por amor. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz fue por ti, fue por mí. Lo hizo por amor. No hay nada más bueno que uno reconciliarse con los amigos, y esto lo digo por experiencia. Y no hay nada más satisfactorio que ser uno el que tome la iniciativa para disculparse, pedir perdón. Porque aunque dentro del orgullo que no debe haber en nuestro corazón, cabe que también fallamos en eso muchas veces. Y pensamos que no tenemos la culpa y nos lavamos las manos.
pero hay que reconocer que el único perfecto es el Señor. Y que así nos sintamos que hayamos fallado, puede ser que hemos lastimado a alguien más, porque todos hemos lastimado a alguien más. Pero hay que tener en cuenta también que aunque hemos lastimado a otras personas, mientras haya vida, hay tiempo para arrepentirnos y pedir perdón. Hoy, amados, los invito a que perdonemos, a que sanemos nuestro corazón, a que dejemos que sea el mismo Señor quien pase su mano sanadora por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestro cuerpo y por todo aquello que pensamos y hasta decimos. Bueno, amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTV en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es de Valerín López. Bueno, que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.